Soy el pastor Juan José Gil. Ya hemos visto en distintos vídeos que hemos hecho multitud de señales porque están en la Escritura acerca de cómo sería el tiempo del fin. Hemos repetido muchas de ellas porque están ahí muy claramente en las Escrituras y debemos prestar atención a cada una de ellas. Todas son importantes, todas son específicas acerca de cómo sería el momento final de la historia, antes de que Jesús vuelva. Entonces, yo diría, aunque hay muchísimas señales, y estoy seguro de que todavía hablaremos largo y tendido sobre eso, hay algunas señales que son principales, capitales, que Jesús dijo que prestáramos atención a eso. Así que quizá una de las señales más relevantes es aquella que Jesús dice: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y entonces explica que va a haber una gran tribulación, que deberíamos de estar preparados para salir, para irnos lejos de la ciudad, lejos seguramente del mundo, del sistema, lejos de la civilización, lejos de todo aquello que estará sin duda bajo el control del anticristo. Así que prestamos atención a la abominación desoladora. Otra cosa es si esa abominación desoladora la distinguiremos tan fácilmente o no, porque no se dice exactamente qué es. Nos dice que será puesta en el templo, se supone en el templo de Dios, en el lugar santo. Pero ¿a qué se refiere exactamente? Algunos han dicho, debe de ser la imagen del anticristo, que es puesta allí en el lugar donde estuvo el templo. Otros dicen, bueno, tendríamos que esperar otra señal también igualmente importante o clara, que es la construcción del templo. Y que cuando el templo esté construido, pues entonces ya sabemos que ha llegado ese momento. Sin embargo, no es tan fácil. ¿Sabes? Cuando estamos hablando de estas señales y las hablamos desde la perspectiva del Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que las cosas pueden también variar. Es decir, a lo mejor no es tan obvio. A lo mejor de lo que nos está hablando no es de un templo en Jerusalén, sino del templo verdadero para Dios, que es su pueblo, es su iglesia, somos los creyentes. Eso es lo que Jesús dijo cuando echó a los mercaderes del templo y los escribas, los fariseos, le preguntaban a Jesús, ¿con qué autoridad haces esto? Y él dijo que si destruían, no solo con qué autoridad lo haría, sino qué señal les daba de esa autoridad. Si destruían el templo en un momento, él lo levantaría en solo 3 días. Destruir este templo, dijo Jesús, y en 3 días lo levantaré. Claro, aquello fue muy extraño, como que, o sea, no tiene explicación. Era como algo así como, os voy a contar algo imposible. Pero no era imposible si se interpretaba de la manera correcta. Es decir, si se entiende que Jesús estaba hablando de su propio cuerpo y él estaba hablando de la resurrección. Y por tanto, al hablar de este templo y al hablar de su cuerpo, también nos está dando una pista muy importante para entender e interpretar algunas cosas, como por ejemplo la señal del templo. La señal del templo somos nosotros. Podríamos ser nosotros. Podría ser que la abominación desoladora quisiera ser implantada en nosotros, en nuestro lugar santo, es decir, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en lo más profundo nuestro, en nuestra fe, queriendo sustituir la fe de Dios por la fe en otras cosas, la fe en ídolos, la fe en la imagen. Algunos dicen la imagen del anticristo, la que es la abominación desoladora. Y puede ser perfectamente,
pero no necesariamente tiene que estar en un templo físico, puede estar en nuestro templo físico, es decir, en nuestro interior como creyentes. Fijaros que el apóstol Pablo dice de nosotros los creyentes que somos el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Por tanto, también, como Pablo remacha, somos el templo de Dios. Si somos el cuerpo de Cristo, somos el templo de Dios, la abominación desoladora podría ser algo puesto en nosotros. Eso hay que considerarlo, sin duda. Y tenemos que tener un poquito de precaución acerca de cómo entender esas señales, porque son señales muy importantes, son señales que se tienen que dar y que tenemos que tratar de entenderlo de la mejor manera posible. Esta sería una de las más importantes. Luego está cómo poder entender todo eso individualmente. La abominación desoladora, ¿qué es? La imagen de la bestia, ¿qué es? El templo, ¿qué es? Todo eso se puede analizar diferencialmente. Pero veamos las palabras de Jesús. Él ha dicho cuando veáis. Entonces, la importancia de prestar atención. Y eso nos lleva a otro salto. Es decir, una vez que eso se haya iniciado, tenemos la gran tribulación. Y con la gran tribulación tenemos también nuestra esperanza, pero la propia gran tribulación es una señal, porque será un tiempo en el que no se podrá comprar ni vender sin la marca de la bestia. Será un tiempo en el que habrá una tremenda, terrible persecución contra los creyentes. Será un tiempo tan especial, tan fuerte, tan impresionante, que no se nos pasará desapercibido. Por tanto, también será una señal. La gran tribulación, el tiempo de persecución final. ¿Sabes? Algunos dicen, bueno, el anticristo también será una señal. Sí, es posible, sin duda que sí, pero con respecto al anticristo también tendríamos que analizar diferenciadamente esa figura, ese personaje, a ver cómo entenderlo. ¿Es un personaje? ¿Es una institución? Es decir, ¿es un gobierno mundial o una alianza de gobiernos? ¿Qué es? ¿Es Satanás que baja y se impone sobre las naciones o impone a un personaje sobre las naciones? Todo eso hay que analizarlo muy bien para ver por dónde tomarlo. Pero sin duda será una señal. La gran tribulación, la persecución. Y finalmente, por supuesto, la señal que todos esperamos es la propia venida de Jesús. Las señales en los cielos, las señales cósmicas o cosmológicas, todo lo que va a conllevar la venida de Jesús. La luz, el estruendo, las trompetas, las voces de los ángeles, la llamada celestial desde los cielos a la resurrección de los muertos, el ver a los muertos levantarse, el ver a nosotros los creyentes levantarnos también para recibir al Señor en el aire, al ver en las nubes del cielo al propio Señor y a sus ángeles extendiéndose por toda la tierra, todo eso será la última y gran señal que todos esperamos. Ahora bien, dejadme deciros algo. Jesús había advertido, mirad que nadie os engañe. Y hay ciertas señales que podrían ser falsificadas. Piénsalo. Entonces, andemos siempre con la palabra de Dios en la mano para cerciorarnos de que lo que estamos viendo, lo que estamos oyendo es lo auténtico. Porque también habrá falsos cristos, falsos profetas que engañarán a muchos. Por tanto, prestemos mucha atención a esto. Que el Señor os bendiga.